Mi hermana se embarazó de mi ex, me invitaron a la fiesta para perdonarlos, y terminé enviando un mensaje que destruyó a toda la familia. ¿Soy la mala por desearles miseria? Hace 5 años, corté lazos con mi hermana Gemma. Ella es mi hermana biológica y, lamentablemente, me traicionó de la peor manera posible al tener una aventura con mi esposo, y nada menos que bajo mi propio techo. En aquel entonces, yo viajaba mucho por trabajo, así que no estaba muy seguido en casa. Mis padres viven en Idaho, y yo me mudé aquí por trabajo después de terminar la universidad. Como ya estaba bien establecida en una gran ciudad, mis padres enviaron a Gemma conmigo cuando le llegó el momento de empezar la universidad. Ella es 9 años menor que yo y 12 años menor que mi exesposo. Sinceramente, pensé que él la vería de la misma manera que yo, pero obviamente me equivoqué. Un día, al regresar a casa de un viaje para sorprender a mi exesposo, los encontré juntos en el acto. Fue un dolor inmenso para mí, porque siempre había apoyado mucho a Gemma. Mis padres fueron amables al enviarla a estudiar, ya que era bastante joven. Yo, al menos, me había ido cuando tenía 20 y tantos. Pero ella estaba realmente ansiosa por explorar el mundo, así que animé a mis padres a enviarla aquí. Les dije que yo la cuidaría, que podría visitarnos cada fin de semana para que no se sintiera sola. Y aunque la mayoría de las veces se quedaba en el campus, a veces venía a visitarnos y la pasábamos muy bien. Incluso le daba dinero ocasionalmente cuando se le acababa el dinero de bolsillo que le enviaban nuestros padres. Así que claramente la apoyaba bastante y nunca pensé que algo así podría pasarme a mí. Con mi exesposo, la historia era completamente diferente. Él era compañero de trabajo en la primera empresa a la que me uní aquí, y nos hicimos amigos rápidamente porque yo era nueva en la ciudad en ese entonces, y él me presentó a todos sus amigos y me llevó a lugares nuevos. En 6 meses estábamos saliendo, y después de 2 años decidimos casarnos. Realmente lo había amado y pensé que nunca me traicionaría, pero incluso él lo hizo. Así, de un golpe, perdí al amor de mi vida y a mi familiar favorito, Gemma. Fue un momento increíblemente difícil para mí. Afortunadamente, al menos en ese entonces, mis padres me apoyaron y estaban realmente molestos con Gemma. Así que la desheredaron por un tiempo, pero no pudieron hacerlo de forma permanente porque, al fin y al cabo, ella todavía estaba en la universidad. Estaba en su 3er año de universidad en ese momento y todavía necesitaba dinero para su matrícula, cosa que obviamente mi exesposo no podía proporcionarle. Así que, después de unos meses, prácticamente rogó a nuestros padres que la perdonaran e incluso trató de contactarme, pero no respondí. Mis padres sí lo hicieron y me explicaron todo el asunto, y aunque quería enfadarme con ellos, no pude, porque en ese momento ya había perdido tanto que no quería perderlos a ellos también. Así que les dije que estaba bien, aunque realmente no lo sentía así. De todos modos, después de enterarme de que los dos habían estado teniendo una aventura a mis espaldas, eché a mi esposo de la casa y solicité el divorcio, lo que tardó un par de meses en finalizarse. Pero cuando se hizo y me di cuenta de que nunca volvería a ver a estas personas, realmente me dolió. Han pasado 5 años desde entonces y nunca he vuelto a hablar con ninguno de ellos. Ni siquiera tengo nada que decirles. Y las únicas personas con las que he estado en contacto son mis padres. Ni siquiera me he mantenido en contacto con el resto de mi familia porque, para ser honesta, sé que todos ellos están al tanto de lo que me pasó y simplemente no puedo soportar la vergüenza. Sé que no es mi culpa, pero aún así, es una cruz muy difícil de llevar. Gemma y mi ex todavía están juntos. Se casaron hace 2 años y regresaron a Idaho. Vuelvo a casa para visitar a mis padres, y sé que están en contacto con Gemma, y me han dicho varias veces que desearían que las cosas hubieran salido de cualquier otra manera, pero tienen que aceptar a sus hijos tal como son. Así que, hasta ahora, he tratado de aceptar la situación, pero lo que mis padres me pidieron recientemente fue simplemente imposible y extremadamente insultante. Estás en Reddit Crónicas, suscríbete y comenta para no perderte las historias más interesantes. Continuemos. El problema es el siguiente. Gemma está embarazada. Lo anunció hace un par de semanas. Y recientemente, decidieron organizar una fiesta para celebrar el anuncio de su embarazo. Fue muy chocante porque incluso recibí una invitación por correo. Y, obviamente, decidí no ir. Ni siquiera me molesté en decir nada al respecto. Pero luego, mis padres me dijeron que había sido idea suya. También me dijeron que querían que aceptara la invitación y me presentara por Gemma porque ahora iba a ser madre y comenzaría un nuevo capítulo en su vida. Así que era importante que aceptáramos el hecho de que éramos una familia, que éramos una unidad, y dejáramos de lado todas nuestras diferencias pasadas. Me quedé literalmente impactada por lo que me estaban pidiendo, porque no era como si hubiéramos peleado por una cosita insignificante como una muñeca o lo que sea, como cuando éramos niñas. Esto fue algo enorme que me había sucedido. Gemma y mi ex habían arruinado mi vida en ese entonces y nunca voy a olvidar ni perdonar nada de eso. Así que para mis padres decirme que debía olvidarlo todo y presentarme en su fiesta de anuncio de embarazo, fue literalmente una locura incluso escucharlo. Estaba en una llamada telefónica con ellos cuando tuvimos esta discusión y literalmente les dije que no iba a hacer eso.
Les dije que estaban siendo ridículos por esperar que dijera que sí a algo como esto porque me habían hecho quedar como una tonta delante de toda mi familia y esa era la razón por la que no había asistido a ningún evento familiar en los últimos años porque sabía que ellos estarían allí y simplemente no podía soportar el saber que ahora estaban juntos después de lo que me hicieron. Y en ese momento, mientras les decía porque esto era totalmente imposible y una expectativa ridícula de mi parte, mis padres estaban realmente irritados y me dijeron que eso era lo menos que podía hacer por ellos porque claramente yo no podía darles un nieto. Y, vaya, eso realmente me dolió porque mis problemas de infertilidad han sido algo que solo ha aumentado mi miseria en los últimos años. Mis padres saben con certeza que antes de que descubriera que mi esposo me había estado engañando con Gemma, habíamos estado tratando de tener un bebé durante casi un año, pero simplemente no sucedía. Y después del divorcio, durante el último año, he estado tratando de quedar embarazada a través de la FIV con donantes anónimos y ya me he sometido a 3 rondas sin éxito. Ha sido bastante frustrante porque los médicos realmente no tienen idea de qué está causando todo esto. Y me he estado haciendo miserable porque realmente quiero un bebé. Siempre he querido uno. Sé que seré una buena madre y el hecho de no poder tener eso para mí misma, simplemente me hace sentir que Gemma me ha quitado todo lo que debería haberme llegado. Sé que es irracional, pero es imposible no resentirla en este momento. Y encima de eso, ese comentario que hicieron mis padres de que, dado que Gemma les está dando el primer nieto de la familia, yo debería simplemente dejar todo atrás y aparecer por todos ellos y al menos hacer que parezca que los he perdonado para mantener la paz familiar, simplemente me afectó. Me dolió mucho. Así que decidí colgar la llamada casi de inmediato, ya que me pareció bastante irrespetuoso por su parte. Y luego los bloqueé porque no quería tener nada que ver con ellos en ese momento. Pero como todo eso no me hizo sentir tan bien como pensé que lo haría, decidí contactar a mi ex años después de todo lo que había pasado. Finalmente lo desbloqueé en las redes sociales porque ya no estaba segura de su número. Luego le envié un mensaje de texto y le dije que esperaba que finalmente fuera feliz después de arruinar mi vida. Y que ahora él y Gemma me habían quitado todo lo que se suponía que era mío y todos lo estaban celebrando como si valiera la pena celebrar. Le dije que los odiaba a los dos y que esperaba que se sintieran tan miserables como yo me había sentido durante los últimos 5 años. Y luego, sin pensarlo, envié ese mensaje. Pero ahora me arrepiento porque están a punto de tener un bebé. Y a pesar de todo lo que ha pasado, no quiero ser el tipo de persona que le desea el mal a un bebé. Porque seamos realistas, el bebé no tiene la culpa aquí. Y no voy a mentir. Me siento realmente mal por lo que dije porque creo que fue totalmente innecesario. Después de tantos años, debería haberlo dejado pasar. E incluso después de lo que dijeron mis padres, no debería haber desquitado mi ira y frustración con él porque está claro que a ellos no les importa y no vale la pena. Sin embargo, lo más importante es que siento que las cosas que dije hacen que parezca que le deseo el mal al bebé y no hay forma de retractarme. Así que me siento realmente culpable por eso y siento que debería disculparme. Han pasado 48 horas desde que envié ese mensaje y sé que lo vio. Pero obviamente no ha respondido. Así que todavía tengo la oportunidad de arreglarlo y disculparme, pero no estoy segura de si debería porque después de todo lo que ha pasado, sería muy extraño que me disculpara con él. De todos modos, me pregunto si estoy siendo una idiota por decirles a mi exesposo y a mi hermana que espero que sean miserables ahora que están embarazados. Edición, no lo mencioné en la publicación original porque realmente no pensé que fuera relevante, pero supongo que entiendo por qué otras personas pensaron que debería haber hablado de ello. Así que, para que quede claro, mi hermana tenía 18 años cuando se fue de casa. Legalmente, era adulta. Yo tenía 29 en ese momento y mi esposo tenía 32, y creo que para cuando comenzaron la aventura, ella debía tener alrededor de 19. Así que sí, todo fue muy espeluznante. Pero desafortunadamente, no era ilegal. De lo contrario, definitivamente lo habría denunciado. Pero ella no era menor de edad, así que no había mucho que pudiera haber hecho al respecto. Ahora tiene casi 25 años porque tenía 20 cuando me enteré y mi esposo tiene 37. Así que ahora nadie lo encuentra extraño o repugnante. Pero bueno, no olvidemos cómo empezó. Actualización 1. Hola a todos. Muchas gracias por todos los comentarios. Realmente significa mucho que tanta gente me haya apoyado tanto, especialmente ahora que mis propios padres no están dispuestos a apoyarme. Creo que esto es todo con lo que puedo contar. De todos modos, han pasado 3 días desde que le envié ese mensaje y decidí no disculparme porque en mi corazón sé lo que realmente quise decir y sé que el hecho de que yo diga y desee que sean miserables no va a hacer que suceda. Y, por supuesto, sé con certeza que no le deseo ningún mal al bebé. Pero sea lo que sea, no tengo que disculparme por nada de esto. Ellos fueron los primeros en invitarme a ese evento, sabiendo lo que había pasado, sabiendo que nunca aparecería. Así que deberían haberlo pensado mejor. No deberían haberse limitado a seguir ciegamente lo que mis padres les decían y haber usado su propio cerebro. Pero bueno, el mensaje ya se envió y no puedo retractarme. Así que todo lo que puedo hacer es esperar lo mejor y rezar para que no lo lleven más lejos. Lo envié en un momento de ira y eso es algo que deberían entender. Creo que si hablan con mis padres al respecto, sabrán exactamente por qué lo envié el mismo día que tuve esa última discusión con mis padres. E incluso si lo malinterpretan,
Incluso si terminan pensando que solo estoy siendo rencorosa sin razón, sigue sin haber ninguna diferencia. No me importa lo que piensen de mí. Ya no me importan en absoluto porque creo que finalmente he terminado. En los últimos 5 años, he tenido mucho cuidado de no contactar a estas personas, de no decir nada negativo como lo que acabo de hacer. Pero creo que eso es lo que realmente necesitaba hacer para sacarlo de mi sistema. Así que, para ser muy honesta, sé que sonará mezquino, pero me siento mucho mejor después de enviarle ese mensaje porque sé que lo ha visto. Y con toda probabilidad, también Gemma. Y saben que los odio. Creo que eso es lo que realmente necesitaba. Creo que solo necesitaba ser rencorosa por esta vez para desahogarme. Y ahora que eso está hecho, no puedo imaginar por qué estaba tan alterada por todo esto en primer lugar. Me siento mucho más ligera. Siento que no me he reprimido. E incluso a pesar de lo que me hicieron, fui digna durante 5 años hasta que intentaron traerme de vuelta a su vida una vez más. Y fue entonces cuando finalmente perdí la cabeza. Creo que esto está permitido y creo que está justificado. Actualización 2. Ni siquiera sé por dónde empezar ahora. Me está pasando algo muy extraño y no sé qué decir al respecto. Ha pasado una semana desde mi última publicación aquí, como dije, no me disculpé con mi ex. Pensé que a estas alturas todos estarían indignados por todo lo que había dicho en ese mensaje porque asumí que mi ex debió haberle mostrado ese mensaje a Gemma y ella debió habérselo mostrado a mis padres. Y aunque estén bloqueados, pensé que debían estar buscando formas de contactarme para exigirme que me disculpara. Sentía que este sería el curso natural de las cosas y estaba mentalmente preparada para todo eso. Pero no estoy preparada para lo que está sucediendo ahora mismo. Me ha tomado completamente por sorpresa porque no pensé que mi ex esposo intentaría contactarme. Lo bloqueé de nuevo hace un par de días porque sabía que no iba a disculparme. Así que no pensé que tuviera sentido mantenerlo desbloqueado. Pero luego, durante los últimos 2 días, ha estado intentando enviarme mensajes de texto desde un número diferente e iba a bloquearlo. Pero, sinceramente, la curiosidad me pudo porque realmente quería saber qué tenía que decir. Sin embargo, hasta ahora, no ha dicho nada que valga la pena. Solo me ha estado enviando mensajes de texto diciendo que realmente necesita hablar conmigo, que ha leído ese texto y que cree que deberíamos hablar por teléfono o al menos vernos en persona para poder arreglar las cosas. No sé qué está pensando porque claramente ya no hay nada que arreglar entre nosotros. No tenemos nada que ver el uno con el otro. Así que no sé por qué está haciendo esto. Ha intentado llamarme varias veces, pero no he estado contestando porque, sinceramente, no sé qué le diré. Estoy en una posición muy extraña en este momento. No sé qué hacer. Tampoco sé qué está intentando hacer él. Y encima de eso, he empezado a sospechar que podría no haberle dicho nada a Gemma o a mis padres sobre el mensaje porque de lo contrario, definitivamente habrían estado listos para atacarme. Pero como eso no ha sucedido, empiezo a pensar que se lo ha guardado todo para sí mismo. No sé cuál es su juego. Ni siquiera sé qué hacer con la situación ahora mismo, pero sé con certeza que no es bueno. Honestamente, no sé qué decir ahora mismo. Si alguien tiene algún consejo para mí, por favor, hágamelo saber. No diría que estoy asustada ni nada, pero sé con certeza que algo extraño está sucediendo y es posible que no me afecte a mí. Pero tengo este sexto sentido que me dice que Gemma y el resto de mi familia sí podrían verse afectados. Actualización 3. Hace 4 días hice mi publicación aquí hablando del extraño comportamiento de mi ex esposo. Me intrigó durante un tiempo, pero como todos en los comentarios dijeron que simplemente debía bloquearlo, eso fue lo que hice. De hecho, eso era lo que había estado planeando hacer de todos modos porque hablé de ello con un par de amigos y me dijeron que no era una buena señal. Así que, en lugar de dejarme llevar por la curiosidad, debía cortarlo de raíz. Así que, hace 2 días, lo bloqueé y pensé que ese sería el final y estaba completamente lista para seguir con mi vida. Pero luego, esta mañana, recibí la mayor conmoción que he tenido en los últimos 5 años. Creo que esto fue aún más impactante que descubrir que Gemma y mi ex habían tenido una aventura. Mi ex esposo apareció en mi puerta esta mañana y, literalmente, no sabía qué decir ni hacer. Me tomó completamente por sorpresa. Y, para ser honesta, tomé la decisión impulsiva de abrir la puerta solo porque quería saber por qué estaba allí. No me he mudado de mi antigua casa porque, sinceramente, a pesar de los recuerdos, está en un vecindario bastante agradable y es un lugar conveniente ya que está cerca de mi oficina. Así que nunca pensé en mudarme, y por eso le fue muy fácil encontrarme. De todos modos, estaba a punto de irme a trabajar cuando empezó a tocar el timbre. Y cuando vi que era él, como dije, simplemente tomé la decisión impulsiva de abrirle la puerta. E incluso ahora, no sé si fue una buena o mala decisión porque después de que abrí la puerta, ni siquiera dijo nada. Simplemente me abrazó y empezó a llorar. Y eso fue aún más extraño porque no era lo que esperaba. No le devolví el abrazo ni nada. Honestamente, estaba en estado de shock por lo que estaba pasando y ni siquiera pude procesarlo hasta que me soltó. Se sentó en el sofá y empezó a hablar. Empezó a decirme que estaba allí porque quería compensar todo lo que había sucedido en el pasado y que estaba muy decepcionado de sí mismo, y que había sido así durante los últimos 5 años. Me dijo que había hecho todo lo posible por aceptar el hecho de que yo me había ido y que él había cometido un error,
que yo nunca regresaría y que él tendría que estar con Gemma ahora. Pero aparentemente nunca pudo aceptarlo del todo. Empezó a decirme que durante los últimos 5 años siempre había intentado convencerse de que Gemma era la indicada para él. Pero claramente no es así. Y ahora que están embarazados, está aún más asustado de lo normal. Y cuando recibió ese mensaje mío, simplemente supo que esto estaba destinado a ser. Me dijo que había venido hasta aquí no solo para hablar conmigo, sino para intentar convencerme de que le diera una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. Me pareció muy extraño porque el contenido de ese mensaje no era tal que lo hiciera querer volver conmigo de repente. Literalmente le había dicho que nunca iba a perdonar ni olvidar nada de esto y que no deseaba nada más que miseria para él. Quiero decir, es realmente extraño que leyera ese mensaje y pensara que lo aceptaría de buena gana, especialmente después de todo lo que ha pasado. Sí, todavía estoy molesta por ello, pero eso no significa que no lo haya superado. Lo superé el día que lo vi con Gemma, y nunca podré sacar esa imagen de mi cabeza pronto. Así que apareciera en mi casa esperando que lo aceptara de nuevo pensando que esto realmente iba a funcionar, es simplemente extraño. Me di cuenta de las cosas bastante rápido. Sabía con certeza que solo estaba aquí porque estaba asustado por el bebé. E incluso a los 40, simplemente no estaba listo. Algunas personas simplemente no están hechas para los matrimonios o la paternidad. Eso está completamente bien, a menos que decidan comprometerse con esas cosas de todos modos sin estar seguros de sí mismos y luego arruinar la vida de otras personas. Así como arruinó mi vida, también iba a arruinar la de Gemma. Porque incluso estando ella embarazada, él había decidido venir hasta aquí. Y de hecho, me compadecí de los dos porque incluso después de tener todo lo que podrían haber pedido, él aún se esforzó por ponerlo en peligro. Una vez infiel, siempre infiel. Simplemente lo demostró. De todos modos, después de escucharlo, le dije que de ninguna manera le daría una oportunidad. No después de todo lo que había pasado. Y le dije que solo había abierto la puerta y lo había dejado entrar por curiosidad porque quería saber qué tenía que decir. Y ahora que lo había escuchado, ya no tenía interés en seguir escuchándolo. Le dije que tenía que irse de inmediato. Que de ninguna manera volveríamos a estar juntos. Y que este había sido el mayor error de su vida. Volver a mí creyendo que lo aceptaría así sin más. Porque ahora definitivamente se lo haría saber a mis padres y ellos se lo dirían a Gemma con seguridad. Y luego él tendría que lidiar con las consecuencias de todo eso. Pensé que me rogaría que no compartiera nada de eso con mis padres. Pero no lo hizo. Solo dijo que hizo lo que creyó correcto y que en los últimos 5 años había intentado superarme incansablemente, pero nunca había funcionado. Y así pensó que esta última oportunidad valdría la pena. Y si yo había decidido que no quería volver con él, debía tener mis razones. Así que respetaría eso y no me presionaría a hacer nada que no quisiera. Y antes de irse, me dijo que siempre me esperaría, lo cual creo que es una tontería. Pero de todos modos, eso fue lo que dijo. Y me dijo que era libre de contarle a quien quisiera todo lo que había sucedido allí, ya que solo le estaría haciendo un favor. Encontré todo inexplicablemente extraño. Pero de todos modos, sabía que tenía que decírselo a mis padres, pero no podía hacerlo sin pruebas. Así que decidí enviarles las imágenes de seguridad de las cámaras de fuera de mi casa, mostrándolo entrar y salir. Luego, redacté un mensaje contándoles todo lo que había sucedido, todas las cosas que había dicho. Y dejé muy claro que no había pasado nada entre nosotros dos porque sabía que esa sería su primera suposición. Así que les dejé claro que no hicimos nada y que no estaba tratando de meterlo en problemas a propósito. Solo estaba siendo honesta con ellos. Pero luego depende de ellos si quieren creerme o no. Al final del día, solo estaba cumpliendo con mi deber porque, aunque me habían traicionado, no creía que nadie más debiera pasar por lo mismo otra vez, especialmente con un bebé de por medio. Habría sido muy fácil para mí guardármelo todo. Pero entonces no habría podido lidiar con la culpa porque no soy como Gemma, desafortunadamente. Así que hice lo que me pareció apropiado, y ahora depende de ellos lo que quieran hacer con la situación. Honestamente, estoy feliz de haber podido mantenerme firme. Hice lo correcto incluso en una situación tan difícil. No quiero presumir ni nada, pero creo que manejé bastante bien la situación. Así que de todos modos, veamos qué pasa ahora que está hecho. Actualización 4. Han pasado un par de días desde que les mencioné todo a mis padres. No sé qué creen realmente, pero sé con certeza que Gemma y mi ex están a punto de divorciarse. No puedo decir que no lo vi venir. Prácticamente sabía que esto iba a suceder cuando les envié todo eso a mis padres, pero que sucediera tan pronto fue algo inesperado. Pensé que Gemma probablemente le daría una oportunidad ya que estaba embarazada. Y probablemente intentarían terapia o algo, pero supongo que ya podrían estar teniendo problemas o probablemente piensen que algo debió haber sucedido el día que él vino a visitarme. Independientemente de lo que realmente crean, sé que se están divorciando. No estoy en contacto con el resto de mi familia ni siquiera ahora. Así que en realidad fueron mis padres quienes me lo contaron. Me lo agradecieron hace un par de días después de que les enviara todo eso. Y me dijeron que gracias a todo esto, la evidencia contra mi ex, Gemma había solicitado el divorcio. Y sabía que en realidad no querían agradecerme. Probablemente solo estaban siendo sarcásticos.
Pero sea lo que sea, creo que he cumplido con mi deber. Y ahora, pase lo que pase, es su problema. Es triste que así hayan terminado las cosas para todos ellos. Mi ex literalmente destrozó una familia entera porque simplemente no podía decidir lo que quería en su vida. Y es realmente patético. Pero está bien porque sé que el karma siempre te golpea de vuelta. Gracias por llegar hasta el final del vídeo, suscríbete, dale like y comenta para no perderte las mejores historias. Hasta la próxima.